Buenas. Este es un video sobre el formato y todas las cosas que incluyen las características de los torneos que vayan a ver a lo largo del servidor. Bien, empecemos. Bueno, Concha Sumón, presentado por mí. Bien. En primer lugar, aquí tenemos un poco de lo que veremos a lo largo de todo el video. Y empezaremos con la introducción. En la introducción tendremos algunas cosas generales sobre el servidor, como por ejemplo la torre de batalla, la cual será una torre en la cual podrás farmear algunos objetos, como ya hemos visto en algunos videos, y también podrás farmear este nivel de Pokémon. Eso sí, no es fácil, es difícil, la verdad, por lo que tengan mucho cuidado. Además, solo se podrá hacer una vez al día en días minecraftianos. El Salón de la Fama. Bien, el Salón de la Fama será un lugar en el cual todos los campeones de todos los torneos serán inmortalizados junto a sus Pokémon. Y por último, el Estadio Pokémon. Bien, y aquí el más obvio, este lugar es el lugar en el cual se van a enfrentar todos los Pokémon en los torneos. Bien, el siguiente punto serían los elementos. Ese es el primer punto del formato del servidor. Todos los torneos tendrán elementos seleccionados. En ese caso van a ser 4 elementos por cada torneo. Dependiendo de los elementos que salgan y que sean elegidos aleatoriamente, solo se podrán usar Pokémon que contengan ese elemento. Que al menos uno de sus elementos sea ese. Por ejemplo, imaginemos que aleatoriamente salieron volador, fantasma, planta y tierra. Bien, a partir de ahí, solo se podrán usar Pokémon que contengan al menos uno de esos elementos. Y además, luego se girará una ruleta para salvar uno de los elementos. En este caso, miren, salió el fantasma. Y ese elemento que fue salvado vuelve a la lista de los 18 elementos y los otros 3 son eliminados. Bien, por otro lado, miren, aquí hay otro ejemplo igual. Pasa los 4, una ruleta, se salva el tipo roca. Y bueno, como pueden ver aquí, el fantasma y el roca siguen en la lista de los 18. Sin embargo, los otros 6 ya han sido eliminados. Ahora, algunos ejemplos de Pokémon que sí podrían usar en el ejemplo uno serían los siguientes. Meganium, evidentemente, es un Pokémon solo tipo planta, por lo tanto está completamente permitido. Venusaur, aunque tenga veneno, el cual no se encuentra dentro de la lista, sin embargo tiene tipo planta, por lo que tiene al menos uno de los elementos y por lo tanto está permitido. Ahora, otro de los ejemplos que no están permitidos sería Pinsir, porque si bien es cierto, Pinsir cuando Mega evoluciona o adquiere el tipo volador, el cual sí está dentro de la lista, su estado normal es tipo bicho. Es por eso que no será permitido, ya que el Pokémon tiene que entrar al combate con uno de los elementos que estén dentro de los 4 seleccionados. Por ejemplo, otro caso contrario, Altaria. Altaria cuando Mega Evoluciona pierde el elemento volador y lo cambia por Hada. Sin embargo, sí va a estar permitido porque al principio el combate tuvo el volador que sí está dentro de los 4. Bien, siguiente punto. El formato. El formato será algo simple. Si bien es cierto, somos más de 16, por lo que se podría hacer unos octavos. Dudo mucho de que todos estemos presentes durante los torneos. E incluso dudo de que seamos más de 16. Yo creo que siempre vamos a hacer entre 8 y 15, lo cual es el objetivo en realidad, porque el formato está hecho para unos cuartos. eh, es decir, para 8 jugadores. Y el resto jugarán los playoffs, que lo explicaré luego. Pero vamos, el formato es a partir de unos cuartos. Cada combate tendrá 3 rondas, por así decirlo. Bueno, será al mejor de 3 rondas. Ya explicaré eso en un momento. Y los Pokémon mínimos con los que se podrá combatir serán 7, es decir, 6 y uno de suplente. Y los máximos serán 8, 6 y 2 de suplente. A todo esto, no se puede repetir Pokémon. Es decir, tú en un mismo equipo no puedes tener 2 Gyarados, 2 Mewtwo, 3 Venusaurs o así. ¿Ok? No se puede. Bien, continuando con el formato, aquí voy a explicar a lo que me refiero con al mejor de 3. Y es que no solo eso, sino que cada partida, menos la última, tendrá un jugador local. ¿Y qué ventaja tendrá ese jugador local? Bueno, la siguiente. Imaginemos que en la primera partida el local es el jugador uno. Entonces el jugador uno podrá bloquear uno de los Pokémon durante esa partida del jugador 2 y por lo tanto no podrá usar. Por eso están los dos de el banquillo, por así decirlo, los dos de suplente, para poder usarlo como recambio de ese. Aunque también lo puedes usar en cualquier otro momento. No es necesario que te bloquee un Pokémon para usarlos. Bien, en la segunda partida, obviamente ahora el local sería el jugador 2. Por lo tanto, el jugador 2 ahora tendría derecho de bloquear uno de los Pokémon del jugador uno.
Y bueno, en caso de que empaten hasta la segunda partida, es decir, que uno gana una partida y otro gana una partida, se jugaría una tercera partida a el mejor, a una tercera partida en la cual el local no sería nadie, ¿ok? Es decir, nadie bloquea ningún Pokémon y esta sería la que define todo. Sin embargo, si es que uno de los dos jugadores gana las dos primeras partidas seguidas, ya no sería necesario llegar a una tercera partida y se jugaría directamente y pasaría directamente. Bien, ahora casos particulares en caso de que seamos más o menos personas. Bien, empezando por si somos menos personas de las 8, el primer caso sería de 6. Se jugaría una fase de grupos primero, en donde el primero, luego donde el primero del grupo A se enfrentaría al segundo grupo B, el primero del grupo B se enfrentaría al segundo grupo A en un formato de semis final. Listo, así de simple. Luego, en el caso de que seamos 7, se jugaría el torneo normal, solo que el jugador con menos coeficiente competitivo pasaría directamente a las semifinales. ¿Qué es el coeficiente competitivo? Bueno, lo voy a explicar justo ahorita. Bien, el coeficiente competitivo es esto. Básicamente todos los torneos darán puntos por dependiendo de la posición en la que quedes y de los resultados. Es decir, imaginemos que en el primer torneo quedas primero y tienes dos victorias directas, es decir, las victorias directas son cuando tú ganas los dos primeros combates y no hay necesidad de llegar al tercero. Bueno, entonces tienes dos victorias directas, una victoria parcial, que sería cuando ganas el combate, pero juegan las tres rondas porque en las dos primeras empataron. Bien, entonces ahí ya tendrías, por ejemplo, 27 puntos. Luego el segundo jugador obtiene 15 puntos, el tercer lugar obtiene 12, el cuarto 10. Si te quedas en cuartos, obtienes 6. Si quedas en playoffs, quedas con 2. Y bueno, aquí está la victoria directa, 2 puntos, victoria parcial, 1 punto, derrota parcial, menos 1 punto y derrota directa, menos 2 puntos. Bien, y todo esto va a ser acumulativo a lo largo del tiempo, a lo largo de los torneos. Ahora, esto evidentemente, como estamos llegando sin sin un torneo previo, para el primer torneo no aplicará porque obviamente no hay tabla, de momento no se ha jugado ningún torneo, entonces esto no aplicará para el primer torneo. Aún así, sigamos viendo porque la tabla de coeficientes sigue siendo importante. Ahora, bueno, antes de pasar al siguiente caso, como ahora se explicaría, por ejemplo, el jugador 3 no es el jugador que menos coeficiente tiene según esta tabla, pero imaginemos que el jugador 3 estuviera en el octavo lugar. Entonces, por ello pasaría directamente a las semifinales. Y en casos particulares, en caso de que seamos más. Que seamos 12 por ejemplo, se jugará unos playouts, ¿ok? Este, ¿Cómo se determinará quiénes juegan este playoffs? Bueno, según el coeficiente competitivo. Por ejemplo, 12 jugadores. Recordemos que el formato está hecho para 8 jugadores, ya que son los cuartos. Entonces están sobrando 4. Ok, a partir de ahí, como sobran 4, otros 4 jugadores que están dentro del top 8 según el coeficiente competitivo se enfrentarán a los otros 4 extra en los playoffs. ¿Ok? Eso quiere decir que el quinto contra el doceavo, el sexto contra el onceavo, el séptimo contra el décimo, el octavo contra el noveno. Entonces, por eso también es importante el coeficiente competitivo. Y en otro caso, por ejemplo, en caso de que seamos 11, aquí están sobrando 3, por lo tanto los 3 últimos del top 8 se enfrentarían a los 3 extra. Sexto contra el onceavo, séptimo contra el décimo, octavo contra el noveno. Bien, el siguiente caso particular sería en el caso de que seamos 16, que ahí sí serían los octavos, de frente sin playoffs, entonces se jugaría un torneo más largo, básicamente. Bien, temas legendarios, porque ha habido mucha polémica por eso. ¿Ok? Este, bien, para empezar, los legendarios mayores no estarán permitidos. Aún así, recomiendo atraparlos y guardarlos porque es probable que en un torneo futuro sí se usen. Pero aún así, de momento, no estarán permitidos para estos torneos. Aquí están todos los legendarios mayores, le pueden poner pausa para ver cuáles son. Sin embargo, los legendarios menores sí estarán permitidos, que son todos estos acá. También, si quieren ponerle pausa para ver cuáles son o lo que sea. Acá hay algunos más, porque son varios. Todos estos sí estarán permitidos. Sin embargo, solo se podrá usar uno en tu equipo. Es decir, no podrás tener dos legendarios menores en tu equipo. Bien, otro Pokémon que estarán permitidos y no serán los singulares. Los singulares, los que estarán permitidos serán los de acá a la izquierda, que tienen el check, y los que no serán acá a la derecha. Miren, por ejemplo, hay un Hoopa en su forma contenida que sí estará permitido, pero acá por otro lado está Hoopa con su forma desatada que no. Otra cosa que tengo que agregar es que tanto los Pokémon legendarios como de los Pokémon singulares solo se podrá poder tener o sea, uno de esos dos. Es decir, no puedes tener, por ejemplo, un Jirachi y a la vez un Tapu Koko. No, tienes que tener uno del otro. ¿Ok? Del mismo equipo. A eso me refiero. Bien. Otro Pokémon que sí estarán permitidos serán los Ultravientes. Todos estarán permitidos.
Y los otros que no estarán permitidos serán los Pokémon Paradoja, los cuales son Pokémon con la habilidad Quark Quark o Paleosíntesis. Dudo que algunos conozcan esos Pokémon, pero por si acaso, fíjense en esto, en las habilidades. ¿Ok? Bien. Ya llegando casi al final, tenemos una de los métodos para hacer más competitivo el servidor, para que no siempre ganen los mismos, los Pokémon exclusivos. Tomamos otra vez el coeficiente. Bien, ¿qué son los Pokémon exclusivos? Será un Pokémon que solo el que los elija podrá usarlo durante el torneo, ¿ok? Por ejemplo, no, bueno, por ejemplo, imaginemos que el torneo salió estos elementos. El jugador 16 escoge a Suicune, el 15 a Gyarados, tal, etcétera, etcétera. Bien, entonces a partir de ahí, solo el jugador que haya elegido a ese Pokémon podrá usarlo. Ahora, hay un pero que explicaré en un momentito. Bueno, hay dos peros que explicaré en un momentito, pero antes, ¿cómo se seleccionará el orden de los Pokémon para escoger a tu Pokémon exclusivo? Porque evidentemente el que está primero tiene ventaja, ya que el que está primero puede escoger el mejor Pokémon y el segundo ya no puede escoger a ese y así sucesivamente. Pero esto está hecho para ser un competitivo, como dije, ya que el último jugador de la tabla del coeficiente competitivo escogerá primero. Y luego irá así, seguirán escogiendo de forma que los últimos escojan primero hasta llegar al primero, hasta llegar al primer lugar de la tabla. Bien, acá había un pero, y aquí lo voy a explicar. Si bien es cierto, cada uno tiene su Pokémon exclusivo, los ocho últimos jugadores, es decir, del 16 al noveno, sí podrán usar los Pokémon de los ocho primeros jugadores, aunque sean exclusivos. Esto se explica mejor con esta tabla de acá que he hecho. Bien, recordemos que el jugador 16 escogió a Suicune, por lo tanto este es su Pokémon exclusivo. Como vemos acá, ninguno de los otros ocho últimos, es decir, estos son los ocho últimos, esto de acá, podrá usar a Suicune. Sin embargo, todos los ocho últimos sí podrán usar todos los Pokémon de los ocho primeros. ¿Ok? Es decir, los Pokémon exclusivos entre los ocho últimos, o sea, entre ellos, no se podrán usar. Sin embargo, todos podrán usar lo de los ocho primeros. Sin embargo, por otro lado, los ocho primeros no podrán usar ninguno de ninguno. Es decir, solo podrán usar el suyo. ¿Ok? Por ejemplo, el primer jugador, el jugador uno escoge a Diancie y solo puede usar, como pueden ver en esta línea, solo puede usar a Diancie. El 2 también escoge a Taka y solo puede escoger a este, Lucario, tal, hasta llegar al noveno en que cambia. Que puede usar a su Pokémon exclusivo, Steelix, no puede usar a los de los otros ocho últimos, sin embargo, sí puede usar todo el resto de los Pokémon de los ocho primeros. Bien, espero que haya quedado claro, si no, repitan esa parte o pregúntame. Ahora, hay un pero más y una regla que rompe todos los juegos exclusivos, que es el Shiny. Si es que, por ejemplo, como vivimos acá, el jugador número 15 escogió, el jugador 15 según la tabla escogió a Gyarados, entonces sería un Pokémon exclusivo que, por ejemplo, el primero no podría usar, o el décimo, por ejemplo. Sin embargo, si es que tú tienes, si tú, sin embargo, si es que tú tienes siendo, por ejemplo, el primer jugador tienes al Shiny de este Pokémon, sí podrás usar esa versión Shiny, ¿ok? Es decir, lo que rompe el Pokémon exclusivo, esa exclusividad, serían los Shinies, ¿ok? Listo. Y bueno, bueno, antes de pasar al último punto, ahora que lo pienso, serían los MVPs. Los MVPs serán los Pokémon que salgan MVP de cada torneo y serán convertidos en Shiny, por cierto. Bien, y por último, ahora sí, el cronograma. Bueno, no lo mencioné antes, pero todos los elementos ya están definidos todos los torneos. Bien, como pueden ver acá, el servidor abre el 15 de diciembre y el primer torneo se jugará el 29 de diciembre. Los elementos que se usarán serán el Léctico, Dragón, Bicho, Siniestro. El segundo torneo será el 5 de enero, el cual se usará Acero, Lucha, Volador y Planta. El tercer torneo será el 19 de enero, en el que se podrán usar Agua, Hada, Bicho y Fantasma. El quinto torneo se jugará el 26 de enero y se podrá usar Veneno, Hada, Planta y Tierra. Y ya, antes de pasar, me olvidé mencionar que el 15 de enero será mitad de server. Eso quiere decir de que pasará el primer mes y por lo tanto, para así decirlo, se acabará el periodo de prueba. O sea, ahorita somos un servidor de paga, sin embargo, no voy a cobrar porque evidentemente eso he invitado a todos. Pero ya para el segundo mes, si es que se quiere continuar, ya que es un servidor de paga, evidentemente estoy pagando. Pero bueno, como dije, no voy a cobrar porque estoy invitando. Pero ya para el segundo mes sí, 5 soles a cada uno. Para poder pagar el servidor, ¿no? No para mí, de verdad. Bueno, ahora sí pasemos al último mes, que sería el mes de febrero, en el cual se jugaría el sexto torneo.
En este se jugarían psíquico, normal, tierra y un elemento más que será seleccionado por ustedes. Que de momento no sabemos cuál es, pero ya habrá una votación. Y bueno, ya el torneo final sería en la última semana del servidor. El servidor acaba, si no me equivoco, el 14 o el 13, no estoy muy seguro. Uno de estos 2 días, el 15 no acaba. Entonces lo ideal sería terminarlo el jueves o ya más tardar el viernes. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias.